Economista Pablo Dávalos, buenos días, ¿me escucha? Ahí te escucho perfectamente, querido amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está, Un saludo economista? muy cordial a ti y a través de las personas que nos acompañan. Gracias, estamos en vivo y en directo, lo estamos escuchando, lo estamos viendo, toda la gente también a esta hora de la mañana, agradeciendo que nos acompañan. Y es precisamente con usted para analizar el contexto político, economista, para analizar lo que está pasando, para percibir un poco desde muchas aristas y puntos de vista lo que ha significado el tema de ir a elecciones anticipadas. Parece que nos hemos olvidado Pablo, pero esto de una u otra manera significa o ha significado el fracaso de Guillermo Lasso, pero nadie habla de eso. Estamos concentrados en las elecciones, pero es el fracaso de Lasso y el fracaso de un modelo. Bienvenido, Pablo. Totalmente de acuerdo contigo. Ratifico tus palabras. Es el fracaso de Lazo, pero también es el fracaso de la derecha que empujó ese modelo. Y ese fracaso ya se lo pudo apreciar en las últimas elecciones cuando los electores se decantaron por opciones que van del centro hacia la izquierda. No votaron por la derecha y quizá el caso más emblemático sea la provincia de Guayas y la ciudad de Guayaquil. Como que ese modelo se agotó, como que ese modelo llegó a su fin y el elector está buscando otras alternativas, está buscando otras respuestas porque tiene problemas que deben solucionarse directamente desde el Estado. Y es el fracaso de una idea también, es el fracaso de la idea del Estado obeso, es el fracaso de la idea de la austeridad, es el fracaso de la idea de la desinversión, es el fracaso de la idea que si el Estado no invierte, inmediatamente va a invertir la empresa privada. Ese fracaso nos está costando en términos literales seguridad, tranquilidad, nos cuesta asesinatos, nos cuesta robos y la sociedad exige respuestas y las respuestas vienen desde el Estado, no pueden venir desde el sector privado. El sector privado no puede solucionar los problemas que este momento atraviesa la ciudadanía en materia de seguridad. Eso se resuelve desde un Estado más fuerte, pero no podemos apostar a un Estado más fuerte y al mismo tiempo apostar a la idea de la austeridad. Dijeron que el Estado era obeso, le mintieron cuando le dijeron que había que apostar a la austeridad fiscal. Por eso, mira, yo creo que lo más probable es que el elector ahora de forma masiva se incline del centro hacia la izquierda. Ok. O sea, eso va a ser el elector, y con justa razón, creo yo, Claro, es porque decir, las respuestas que necesita el país no es la derecha. por ejemplo, en ese sentido, Después Pablo, antes de ir al que tema. necesita el país están en la izquierda, discurso de Estado, de política pública. Bien, parece que tenemos un pequeño problema de conectividad. Ahí hay que ver si de pronto, Sí, ya, ahora, te ahora escucho, estamos bien, ahora estamos bien. te Pablo, escucho bien. una consultita. El hecho de que ha fracasado el modelo de Guillermo Lasso, fracasado el gobierno de Lasso, ¿esto le da una antesala a que los candidatos de la derecha entran con desventaja? Es decir, vemos a muchos candidatos de la derecha, Topic, Otto Sonnenholner, bueno, algunos. ¿Entran con desventaja a esta lead anticipada? No solo que entran con desventaja, sino que además entran fragmentados, entran divididos. Entonces, la porción del pastel para ellos se reparte entre cinco o seis. Mira, hay quienes que van desde el centro hacia la derecha, ¿no? Tienes Topi, que sería de extrema derecha, tienes Fernando Villavicencio, tienes Otto Sonnenholzner. Yo le pondría incluso ahí al mismo Yacu Pérez, porque está siendo auspiciado por un partido de derecha, pues centro derecha, que es Democracia Sí. Entonces, ese electorado de derecha que tiene varias opciones se fragmenta, se dispersa. Eso es la segunda vuelta electoral, porque su electorado, además de ser pequeño, además de ser un electorado muy desengañado, ¿no? Tiene que escoger entre varias opciones. No hay una sola opción de derecha que podría condensar, si tú quieres, todo el voto de la derecha y darle fuerza, sino que se va a disgregar entre cinco o seis candidatos. Esto deja que la izquierda, que tiene dos opciones, tenga asimismo las mejores oportunidades en este escenario electoral. Ok, y hablando de estos candidatos que aparecen en la derecha, ¿cómo hablamos, además de la derecha, cómo hablamos con estas figuras que se empiezan a saltar? Porque ya vimos el tema de Freire. Hoy Freire
se regresa al PSC. Terrible, o sea, porque el PSC va a auspiciar a Topic. Pero también vemos a Otto, que posiblemente venga con el auspicio de la izquierda democrática. Pablo, ¿es una ensalada media rara que se está viviendo por ese lado político? Sí, es una pérdida de referentes ideológicos. Y ahí lo que me llama muchísimo, muchísimo la atención es, por ejemplo, el apoyo que hizo el Partido Socialista a Freire. Ujú. Porque o sea, Freire no es ni siquiera de centro, ni siquiera es de centro. Freire es de derecha, él está entre la derecha y la extrema derecha. O sea, roza posiciones fascistas, Freire, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, cómo el Partido Socialista pudo haberle apoyado en su candidatura a la alcaldía de Quito. Y lo otro que me asombra es cómo la izquierda democrática le pudo haber apoyado a Otto Sonnenfosner, que es el representante del fracaso de Lenín Moreno. O sea, representa un fracaso tan fuerte que incluso tuvo que renunciar porque no pudo. Ujú. Tuvo que renunciar en el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno realmente la ciudadanía sabe lo inepto, ineficiente que era y lo corrupto que era, ¿no? Y Otto Sonnenfosner no dio la talla cuando fue vicepresidente. Fíjate tú, es muy representativo cuando iba a los hospitales y se tomaba fotos en medio de la tragedia humana que se vivía por el COVID. Y Otto Sonnenfosner no tiene discurso, creo que es el más débil y el más mediocre de los candidatos de la derecha, ¿no? No tiene capacidades intelectuales, si tú quieres, potentes como para que convenza y elabore un discurso que enamore a la gente, al elector. O sea, es el más mediocre de los candidatos de la derecha. Entonces, es una apuesta perdida la que hace la izquierda democrática, lo que da cuenta que ese partido perdió sus referentes ideológicos hace mucho tiempo y se convierten en empresas electorales que se alquilan cuando llegan los eventos electorales para ver quién les pone más billete, más dinero, si tú quieres, y utilizan la ideología simplemente para ponerle código de barras a la ideología cuando llegan estos contextos electorales. Es la impresión que tengo yo. No, está muy bien, de eso se trata. Franklin López por acá saluda desde Estados Unidos, Brooklyn. La madurez al votar del ecuatoriano, ¿cómo votar? ¿Por qué fallamos al elegir representantes? Bueno, eso tiene que ver mucho con el tema de las campañas, tiene que ver mucho con el tema de los indecisos. Pero antes de irnos a la izquierda para analizar a los candidatos, hablando de esta ideología, se me escapaba uno que también, digo de la derecha, aunque va por Centro Democrático, que es el señor Maruri. Maruri, ¿cuál de todos ellos? Villavicencio, Maruri, Otto, Jan Topic, no sé si se me escapa alguien más de la derecha, Novoa. ¿Cuál de los... No, Novoa y Yacu. Yacu. ¿Cuál de todos estos personajes, antes de ir a analizar la izquierda, crees tú que es el mejorcito? Porque ya nos acabas de mencionar que tu criterio en términos de mediocridad, Otto se la lleva. ¿Cuál es el mejorcito como para destacar el lado de la derecha? Mira, en el caso de Jan Topic es preocupante porque es una especie de sicario, o sea, es un mercenario contratado para matar gente en un país que vive el problema del sicariato. Eso es, si tú quieres, muy complejo, por así decirlo. Cómo la sociedad acepta de candidato a un sicario legalmente reconocido. Los mercenarios son sicarios, en definitiva, es gente entrenada para matar. ¿No? Entonces, ¿cómo una persona entrenada para matar puede resolver el problema del sicariato? O sea, eso me parece terrible porque además Topic no le ha dado una sola estrategia de seguridad al país, una sola estrategia. Y eso da cuenta de la desesperación del Partido Social Cristiano, que apuesta al electorado más desesperado, al electorado que piensa que matando gente, matando delincuentes, matando sicarios se arregla la situación. Y lo único que hace es provocar una guerra, nada más, Claro, una guerra interna. una guerra que no estamos Entonces, preparados. ese me parece el candidato más peligroso de todos, ¿no? Porque lleva las coordenadas y el vector de la guerra a las elecciones. Ojalá el elector reaccione y se dé cuenta a tiempo que eso es un peligro, que la próxima víctima puede ser ese elector, porque cuando empiecen a matar gente para supuestamente resolver el problema del sicariato, hay muchas víctimas colaterales y los sicarios las mafias y crimen organizado se van a desquitar, si tú quieres, matando más gente. Y eso es una guerra. Ya la vivió Colombia, la vivió México. En México hay como 350.000 víctimas de esa guerra. O sea, el topic sería llevarle al país al filo del abismo, ¿no?
El otro candidato de derecha que no creo que tenga ninguna posibilidad es Villavicencio. Pero claro, uno entiende ahí que Villavicencio utilizó toda la estrategia de las denuncias de corrupción, que efectivamente las hay, como plataforma personal, que Ujú. no fue una posición ética por defender los intereses de la sociedad, sino que simplemente estaba haciendo campaña y estaba defendiendo sus propias posiciones personales para negociar en mejores condiciones. Eso no es ético. O sea, si asumes una campaña ética de denuncia, no es para después pedirles votos a la gente, pues, Ujú. es porque te interesa el interés público. No es para después pasarle una factura a la gente y decirle, ah, yo denuncié ABC, ahora vota por mí. Eso Claro. no me parece ético y Villavicencio representa esas transformaciones porque pasó de ser un extremista de izquierda, ¿no? Él fue trotskista en su juventud, a un extremista de derecha. Eso me parece realmente, si no peligroso, no me parece ético, ¿no? Lo otro tenemos Noboa, y ahí tenemos las denuncias que le ha hecho la esposa de Noboa, Ujú. ¿no? Las hemos visto en redes sociales y la esposa de Noboa le dice, por favor, no nos persigas más a mí y a mi hija. Y eso me parece delicado en un contexto donde el feminismo se está consolidando en el país, el discurso feminista que denuncia las estructuras patriarcales empieza poco a poco a calar, si tú quieres, en el debate político, cómo un candidato a la presidencia puede tener ese pasado de persecución a su ex esposa y a su hija, que tiene, creo que, poquísimos años de edad. Eso Ujú. le descalifica a Novoa, le descalifica frente a todo el electorado femenino, por ejemplo, ¿no? Y eso prácticamente le aleja de cualquier posibilidad. Creo que el candidato de derecha más potente que tiene la derecha es Yacu Pérez. Ok, Yacu empieza en izquierda, es igual que Fernando Villavicencio. claro. Yacu empieza en izquierda, ¿no? Igual que Fernando Villavicencio, que empezó en la izquierda, y Yacu se va moviendo hacia el centro con un discurso ecologista de derecha, que es un discurso conservacionista, se desprende de las estructuras sociales que son la CONAIE, Pachacuti, etcétera, y se va y se cobija con Partido Democracia, sí. Si Yacu se hubiese cobijado con otros partidos, quizá haya sido conveniente situarlo más a la izquierda, pero Yacu está en el centro, o sea, del centro hacia la derecha, no del centro hacia la izquierda, ¿no? Porque tiene posiciones, si tú quieres, muy conniventes con la banca, con los grupos de poder, no tiene Ujú. ninguna estrategia de seguridad, pero en todo caso es el candidato que por el discurso ecologista va a traerle más votos, sobre todo de la juventud, de ciertos sectores que buscan ese discurso de protección de la naturaleza. Creo que es el candidato más potente que tiene del centro a la derecha en este momento de las elecciones. Interesante, interesante. Aún siendo catalogado de derecha, como decías Pablo, empezando en la izquierda, ¿no? Que no puedes desconocer, Yacu, que el voto que sacó la última vez fue Pachacuti y que al dejarlo, pues se pierde, digo yo, pierde alguna posibilidad. Ahora vamos con la izquierda. ¿Cómo está la izquierda Exactamente. en este momento? ¿O quién entra o quién se catalogaría como izquierda en este proceso electoral? ¿Cómo está la izquierda? Ahí tú tienes del centro a la izquierda, del centro a la izquierda tienes Revolución Ciudadana se ha ido trasladando, se ha ido desplazando cada vez más hacia el centro político. De las tesis más radicales que tenía, ahora las ha morigerado, las ha atenuado y se ha ido poco a poco yendo hacia el centro, si tú quieres, ¿no? Ujú. Y sigue con el discurso extractivista, por ejemplo, que es un discurso antiecologista, etcétera, lo que le sitúa en el centro. Y a la izquierda, este momento tienes a Pachacuti. Ok. Claro, pero Pachacuti tiene el problema de todos su bloque de asambleístas, que fue un desastre, pues. Ese Ujú. de si roban, roben bien, de Vanegas ahí, etcétera. Entonces Pachacuti esta vez tiene que pedirle disculpas a la sociedad y no puede bajo ninguna circunstancia poner a ninguno de sus ex asambleístas en sus listas, tanto nacionales como provinciales. No puede porque eso sería ratificar en los errores que habían cometido. Entonces, ahí tienes, ¿por qué te digo eso? Porque además tienes una estructura que es la CONAIE y tienes un candidato que es Leonidas Issa. Ujú. De las noticias que he visto en redes sociales, sé que ya lograron finalmente llegar a acuerdos entre las diferentes directivas de Pachacuti. Hay una directiva electa y una directiva que este momento está en Pachacuti, que está presidida por Marlon Santi. Ujú. Ayer al menos se hizo público un documento en redes sociales que estas dos directivas se han puesto de acuerdo para llevar adelante el proceso electoral, lo que Ujú. significa que la candidatura de Luis Issa va en firme
y que buscarán un binomio y establecerán las listas, pero espero que en estas listas que haga esta vez Conay y Pachacuti no se repitan los nombres de los asambleístas que le hicieron quedar tan mal al movimiento y que en la campaña, o sea, pidan disculpas, porque además ha sido muy público el conflicto de la CONAIE con Pachacuti, porque la CONAIE pidió la expulsión y la CONAIE sacó una lista de asambleístas, entre ellos estaba Rosa Cerda, estaba el mismo Vanegas. Vanegas, estaba varios asambleístas que hicieron quedar muy mal al movimiento indígena, muy mal. Entonces ahí esa posición más firme de la CONAIE le va a servir para garantizar una coherencia más ideológica y más ética. Esos son los dos únicos partidos que existen del centro a la izquierda en estas elecciones. Así está el escenario. Claro, Del pero centro a la Pablo, izquierda tiene dos partidos, uno de centro izquierda, y del centro a la derecha tienes como 5 o 6 candidatos. mira tú, Pablo, pero hablando de personas, por ejemplo, podemos hablar de Isa. O sea, hablamos de Isa, me parece bien. Que parece que ya, según estaba revisando, efectivamente se va a concretar y va a ser muy interesante verlo, Isa candidato. Pero ¿qué pasa con el candidato de Correa? Porque siempre se habla del candidato de Correa. ¿Cuánto peso va a tener el candidato de Correa y en esta competencia de estas dos corrientes, quién asumiría algún tipo de ventaja? Solo por la izquierda. Mira, si nuestra hipótesis es correcta y el elector se decanta por opciones de que van del centro a la izquierda, tienes solamente dos opciones ahí. Tienes la Revolución Ciudadana y tienes Pachacuti Conay. No hay más, no existen otras opciones más. Perfecto. Eso significa que en el escenario electoral, quien venga al balotaje van a ser estas dos opciones. Wow. ¿No? Y habida cuenta del miedo que tiene la sociedad que la Revolución Ciudadana regrese para atornillarse en el poder y regrese con venganza y demás, porque la sociedad no quiere venganza, la sociedad quiere que se resuelvan los problemas. Yo creo que es muy probable que si llega Isa al balotaje, Isa gane la presidencia de la República. Wow. Habría sido lo ideal que estas dos agrupaciones logren acuerdos. Habría sido lo ideal que se presenten como una sola agrupación que abarca a toda la izquierda y ganaban en primera vuelta. Pero lamentablemente no hay puentes construidos entre ellos. Entonces, cuando tú tienes una distancia, un abismo, y no tienes un puente para cruzarlo, o sea, no puedes superar el abismo. ¿No? Los puentes fueron dinamitados durante la misma presidencia de Rafael Correa y no han sido reconstruidos esos puentes. Entonces, mira, yo creo que una forma de reconstruir esos puentes probablemente sea que la Revolución Ciudadana se abstenga de presentar candidaturas. Pero Eso eso es daría ya una imposible. señal potente que la única candidatura que va del centro a la izquierda sería la de Isa. Pero eso sería una estrategia inteligente para restaurar esos puentes que te digo, para reconstruir esos puentes. Pero es muy difícil que eso pase, es casi imposible que eso pase. Pero este momento, así están, si tú quieres, así está el proceso electoral. Pero, Hay 6, 7 candidatos en la derecha y 2 del centro a la izquierda. Y las elecciones se van a dirimir entre el centro y la izquierda. Claro, algo parecido, algo parecía que estaban tratando de querer hacer con el movimiento indígena, con Pachacuti, con la CONAIE, pero como dices, Pablo, pues lamentablemente no se terminó concretando y pues bien difícil va a ser que no saquen candidato. Acá el problema es que no lo anuncian, porque no se sabe quién es el candidato todavía. No sabemos si repite Arauz, no sabemos si repite Rabascal, se hablaba de Luisa, se habla del propio Rafael Correa, porque, y me gustaría tu opinión, Pablo, porque últimamente salió la información de que estaban pidiendo medidas cautelares para ver si Correa era candidato. No sé si esto llegara o podría ser cierto. Y también se une el tema de la fiscal general de la Nación, que hoy está envuelta en un tremendo lío, que incluso se habla ya de que la Embajada de Estados Unidos le haya dado la espalda. ¿Qué opinión te merece, Pablo? Sí, la fiscal está fuera prácticamente. Es cuestión de días para que salga. O sea, ya está fuera. Sí, está fuera. Porque en la academia hay líneas rojas que hay que respetarlas. Si te metes a la academia, esa línea roja se llama la ética y la honestidad en la investigación. O sea, Claro no que sí. puedes dejar de cumplir esa línea roja. O sea, no puedes. O sea, no hay cómo. Entonces, yo imagino que la universidad finalmente, si el informe de la comisión, terminará por retirarle el título. Eso es lo más Chútica. probable. Y cuando le retiren el título, ya no tiene los requisitos para ser fiscal. O sea, es cuestión de días o de semanas para que eso pase, ¿no? Entonces, ya el país tiene que buscar el recambio, tiene que ver qué personaje podría ir a la fiscalía, tratando de que sea un personaje íntegro, pero al mismo tiempo que no sea político, es decir, que no politice la fiscalía como lo hizo la fiscal Diana Salazar, que la politizó.
la utilizó como instrumento de persecución y eso no está bien. La justicia tiene que ser siempre imparcial. Duela a quien le duela, pero tiene que ser absolutamente imparcial. Fíjate cómo es posible que no haya hecho nada por detener a Danilo Carrera, a pesar de todas las denuncias que existen en su contra, ¿no? Pero a una persona que cruza mal la calle, alguna cosa, una Sí, denuncia cualquiera la persigue. está en la cárcel, tema. Entonces, yo pienso que en ese caso, el caso de la fiscal general está ya por decidirse en estos días. Con respecto al binomio, o sea, hola, Sí, sí, te estoy escuchando, Pablo. se me congeló, no sé si me escuchas. Sí, sí, estamos todo te escuchamos, todo te hemos escuchado. Ya, con respecto al binomio de la Revolución Ciudadana, el problema de la Revolución Ciudadana es la segunda vuelta. Ok. Ese es el problema de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana tiene que ganar de forma necesaria en primera vuelta, sea con el candidato que sea. Si tú le pones al expresidente Rafael Correa, que es un candidato potente, si el expresidente llega a segunda vuelta, no gana. Wow. O sea, con todo lo Porque se potente que configuran sea. todas las otras fuerzas. Exactamente, exacto, y peor todavía. Entonces, ese es el límite que tiene. O sea, tiene todas las condiciones para entrar a la segunda vuelta, pero no tiene las condiciones para ganar la segunda vuelta. Que es lo que terminó pasando con Arauz. Entonces, ese es el límite. Con cualquiera que ponga, pueden poner a Arauz, pueden poner a González, pueden poner a Rafael Correa, pueden poner a Jorge Glass, ¿no? Ese es el límite, es un límite que ha creado el sistema político y ellos ya lo están procesando, porque al inicio se dedicaron a echar la culpa a terceros, que no ganaron por culpa del voto nulo, que no ganaron por esto y demás, pero no es que no ganaron por el voto nulo, no ganaron porque no hay condiciones para que ellos ganen en segunda vuelta electoral, no existen esas condiciones. Eso ya es una especie de fenómeno estructural del sistema político. O sea, no hay esas condiciones. Por eso todo el mundo apuesta a llegar a segunda vuelta con ellos, porque sabe que segunda vuelta les gana. Wow. Sabe. Claro, claro. Entonces, ellos están procesando eso y están buscando formas de ganar en primera vuelta. Pero este momento ya no pueden ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Podían ganar en primera vuelta si no entraba Leonidas Issa. Ok. Si no entraba Leonidas Issa, ellos captaban esa votación y entraban y ganaban. Pero el momento en que entra Leonidas Issa, se cambia todo el escenario para ellos. Porque ya no pueden ganar, o sea, Leonidas Issa les quita los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Por eso era la idea que ellos mismos decían que hacer un binomio entre ambas fuerzas políticas, pero para hacer un binomio hay que conversar y para conversar hay que pasar el abismo. Y para pasar un abismo se necesita un puente, pero esos puentes no existen, no hay. Entonces, ese es el escenario, querido amigo. O sea, Interesante, probablemente interesante. tengamos una ¿Qué lo definición entre hace, la centro izquierda y la izquierda y finalmente, claro, Pablo, qué lo dime, hace especial a Leonidas Issa como candidato a la presidencia? hay dos eventos que lo hacen especial, octubre de 2019 y junio de 2022. Mira, ¿por qué la gente en este momento paga la gasolina en 2.40 Por lo que o hicieron el diésel en menos Issa. de $2? ¿Por qué paga 2.40? Por ISA, pues. Si no estuviéramos Claro, peor, pues estuviéramos ese pagando precio de más. la gasolina, que es un precio para todos los ecuatorianos, se lo deben a ISA. Si no estaríamos pagando $4 nomás de gasolina. ¿Quién le paró en este país? ¿Quién le ha parado realmente a Guillermo Lazo? Es Leonidas Issa. No es la Revolución Ciudadana. No es ni siquiera Pachacute. Porque Pachacute empezó a negociar con el gobierno y empezó a aprobar las leyes del gobierno. ¿Quién le ha parado en este país? Es Leonidas Issa. ¿Quién tiene la capacidad de movilizar al país y tomarse el país, ¿no? Todo el país, las 24 provincias, creo que faltaba Galápagos, es Leonidas Issa. Increíble. Entonces ahí tú tienes el líder social más importante del Ecuador y de América Latina, creo yo. O sea, como fue Lula en su oportunidad, cuando Lula era sindicalista, por ejemplo, ¿no? Es el líder social más potente que tiene el país. Mira, ISA no necesita que posicionar su nombre. Claro. A diferencia de, porque te pongo un ejemplo del señor Maruri. Aquí en Quito no tenemos la más remota idea de quién será el señor Maruri. Acá en Guayaquil ya se lo olvidó. En Chimborazo, en la Amazonía no tienen la más remota idea de quién será el señor Maruri. Pero en Guayaquil, la gente de Guayaquil sabe quién es Leonidas Issa. Totalmente. La gente de Santa Elena sabe quién es Leonidas Issa. La gente de Los Ríos saben quién es. O sea, él no necesita posicionarse.
Y esta es una campaña tan corta que si no tienes posicionado tu nombre, no entras nomás. Entonces, el liderazgo de Leonidas Issa, y dos, tiene estructura, Claro. porque en las elecciones necesita estructura. Son 70 días de elecciones y una campaña de una semana. Sí, 8 días, 7 días. Necesitas estructura. Si no tienes estructura, no te va bien en la campaña. Oiga, Entonces, los que tienen estructura son los de la Revolución Ciudadana. Ellos tienen estructura. también tiene estructura, Y sí. los que tienen estructura y nombre es la CONAIE, Leonidas Issa y Pachacuti. Así está el escenario, estimado amigo. Oiga, está súper, súper interesante, Pablo, y vamos a ver cómo se dan las elecciones porque es bastante, bastante chévere ver la evolución. Pablo, muchísimas gracias por siempre tu análisis, es súper interesante. Tus palabras para despedirnos. Bueno, pedirle al elector que no se deje llevar por discursos fáciles, porque las respuestas fáciles generalmente son las respuestas más peligrosas, las que nos conducen a escenarios más complicados. Ahora, la resolución de la crisis del país está en nuestras manos. Como está en nuestras manos, entonces afrontemos esas respuestas con seriedad, con muchísima seriedad, y pensando con cabeza fría y pensando bien. Con eso, muchas gracias, Nelson, por la invitación. Conmigo hasta pronto. Hasta Gracias, luego. Pablo. Nos vemos. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Pablo en esta primera parte de las entrevistas. Ya estaba Tamara esperando el acceso. Bueno, yo particularmente me gusta mucho escuchar los puntos de vista y también tener todos estos criterios porque te ayudan a tener amplitud de conocimiento. Por ejemplo, lo que dice Pablo sobre el tema de la segunda vuelta y mire cómo se ancla. Miren como gente de, por ejemplo, como Carlos Vera, etcétera. Ellos están deseosos de que exista segunda vuelta porque el que lo acompaña posiblemente le va a ganar. Por la configuración de fuerzas, porque en segunda vuelta se juntan, porque muchas cosas pasan. Y con 2 o 3 votos terminan perdiendo. Entonces la desesperación o la idea es ganar en primera vuelta. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Yo lo había visto desde el punto de vista de ahorrar plata. Es decir, yo quisiera que ganen en primera vuelta. Incluso hasta para adelantar la salida de Guillermo Lasso y que se vaya a la casa. Y por eso decía yo primera vuelta. Pero hay muchas cosas que se juegan en el país y que es muy interesante de escuchar. Muy bien, vamos con Tamara. A esta hora, saludos a Mega, a Nandi, Wilma, Patricio, Silvia. Otro dato, Pachacuti no puede repetir esos nombres, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.